U.S. stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down 1,000 points after dropping almost 1,700 points yesterday. This comes amid President Trump's escalating trade war and despite a stronger than expected new jobs report just out this morning. Also affecting the markets this morning, retaliation from China. Beijing announced it's responding to the White House's sweeping tariffs with 34% new tariffs of its own against the United States. Let's go live right now to New York and CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich, who's standing by. Vanessa, you're watching all of this. Break it down for us. First of all, start with the jobs report that came out this morning. Hay momentos en los que las decisiones económicas dejan de ser solo números y pasan a reorganizar flujos enteros entre gobiernos, mercados y ciudadanos. El 10 de abril, las bolsas estadounidenses registraron pérdidas sincronizadas que aisladamente podrían atribuirse a la volatilidad habitual de los mercados globales. Pero los porcentajes exactos de la caída, la simultaneidad de las reacciones y el contexto comercial revelaron un episodio fuera de lo normal en la historia reciente. Esa mañana, el índice Standard & Poor's 500 retrocedió un 2,7%. El Nasdaq perdió más de un 3,5% y el Dow Jones cedió un 1,9%. Cerrando el día con una pérdida estimada de $50.000 millones en valor de mercado. Lo que diferencia este episodio de tantos otros es el detonante que lo precedió, una nueva ronda de aranceles comerciales impuestos por la administración estadounidense sobre la totalidad de los productos importados de China, lo que elevó la carga impositiva media a más del 104%. Esta medida, anunciada oficialmente la noche anterior, fue interpretada por los agentes financieros, las cámaras sectoriales y los observadores internacionales, no solo como un ajuste técnico de la política comercial, sino como un movimiento que altera cualitativamente la relación entre las dos mayores economías del planeta. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala de negociaciones en ese momento. En las 24 horas siguientes, los informes de riesgo, los análisis sectoriales y las proyecciones macroeconómicas comenzaron a incorporar escenarios a medio plazo, con un crecimiento más lento, pérdida de competitividad y reorientación de las cadenas productivas. El grado de sorpresa institucional se amplificó por la respuesta inmediata del gobierno chino, que anunció aranceles equivalentes al 84% sobre un conjunto de productos estadounidenses estratégicos, con énfasis en los sectores agrícola, industrial y de tecnología de consumo. La reacción no fue solo cuantitativa. Se calibró para afectar a regiones y segmentos económicamente relevantes, pero también políticamente sensibles en Estados Unidos. Los aranceles recíprocos pusieron en jaque los contratos vigentes, los márgenes empresariales ya comprimidos y las expectativas de estabilidad que se venían reconstruyendo desde las tensiones anteriores de la década pasada. La sucesión de acontecimientos funcionó como una prueba de estrés simultánea en múltiples capas del sistema. En estados con una fuerte presencia agroexportadora, como Iowa, los informes de los productores locales indican cancelaciones de contratos, renegociaciones abruptas y vaciamiento logístico de los centros de distribución orientados al mercado asiático. Las familias con ingresos fuertemente vinculados a las exportaciones agrícolas vieron, en cuestión de semanas, cómo las proyecciones presupuestarias anuales se volvían insostenibles. Las empresas del sector tecnológico y minorista, por su parte, informaron de dificultades para mantener las existencias, un aumento repentino de los costes y la necesidad de reformular las estrategias de fijación de precios, aunque la Administración Federal sigue defendiendo públicamente que estas medidas tienen por objeto corregir desequilibrios históricos y fortalecer la producción nacional.
ha sido presionada por consorcios empresariales y asociaciones industriales para que presente datos que respalden esta expectativa a corto y medio plazo. La situación en abril consolidó una curva de inflexión que comenzó en enero, cuando el ritmo de las tarifas comenzó a intensificarse con aumentos progresivos. Hasta ese momento, la tarifa media oscilaba en torno al 47%, lo que ya se consideraba elevado según los parámetros históricos. Pero el salto a más del 100% en menos de 90 días fue interpretado por los analistas como la consolidación de una estrategia que deja de ser contingente y pasa a ser estructural. No se trata solo de instrumentos de negociación utilizados para presionar al socio comercial en acuerdos puntuales. Se trata de la adopción deliberada de un nuevo modelo de inserción internacional, que opta por restringir la interdependencia comercial, incluso ante impactos internos ya cuantificables. La dimensión de este reajuste se hace más clara cuando se observa que todas las importaciones chinas se vieron afectadas por los nuevos aranceles, sin excepciones por categoría o sector. Este abrupto rediseño del flujo comercial se produce en un contexto global en el que China ha ampliado su presencia en acuerdos multilaterales con otros países y regiones, al mismo tiempo que se enfrenta a los aranceles estadounidenses. Pekín ha anunciado políticas de aranceles cero para decenas de países emergentes, reposicionándose como actor cooperativo en contraposición a la creciente imagen de unilateralismo atribuida a Estados Unidos. Este movimiento simultáneo amplía los efectos del enfrentamiento arancelario más allá de la frontera bilateral, afectando a la credibilidad diplomática, la previsibilidad contractual y la percepción internacional sobre el papel de la economía estadounidense como eje de estabilidad. En este punto, ya no se trata solo de evaluar el coste de los aranceles para el consumidor doméstico. La ecuación pasa a incluir también variables estratégicas, como la confianza institucional, la capacidad de coordinación entre organismos y la resiliencia ante cambios bruscos de escenario. Aunque el debate sobre las causas y los objetivos de la nueva política arancelaria sigue en curso, los datos iniciales sobre sus efectos son empíricos y verificables. Las pérdidas acumuladas en el valor de mercado, la contracción de las inversiones previstas, el aumento de los costes operativos y las noticias sobre el cierre de puestos de trabajo en sectores sensibles componen un panorama que requiere una lectura multidisciplinar. El Departamento del Tesoro, aunque ha evitado comentarios directos sobre los impactos inmediatos, reconoció en una nota interna que el movimiento tarifario provocaría cambios sustanciales en la curva de recaudación y en los indicadores de consumo a corto plazo. El Consejo Económico Nacional, por su parte, se ha enfrentado a una resistencia cada vez mayor por parte de los líderes empresariales, que exigen previsibilidad normativa y estabilidad de las reglas, como requisitos básicos para las reinversiones productivas. En medio de este panorama, crece la importancia de las iniciativas periodísticas capaces de contextualizar los acontecimientos más allá de la superficie y ofrecer un seguimiento continuo de las decisiones que dan forma a los próximos cambios del sistema. A partir de ese momento, las repercusiones dejan de ser solo comerciales y pasan a activar mecanismos internos de respuesta por parte de instituciones con competencias distintas, pero interrelacionadas. La Oficina Presupuestaria del Congreso, al revisar sus proyecciones a medio plazo, introdujo un nuevo escenario base, que contempla una reducción acumulada del crecimiento del Producto Interior Bruto Real en los próximos 2 años, como consecuencia directa del aumento de los aranceles y de las contramedidas chinas. La revisión técnica no atribuye un juicio político a las medidas, pero deja claro que el efecto neto de la nueva política comercial será una presión negativa sobre el consumo interno, la inversión productiva y la estabilidad cambiaria.
Es en este contexto que los centros de investigación vinculados a la propia estructura legislativa comenzaron a publicar dictámenes que discuten los límites de la acción arancelaria del Ejecutivo en tiempos de normalidad institucional, señalando la necesidad de un mayor control del Congreso sobre medidas que incluso bajo la etiqueta de protección económica producen impactos sistémicos. El Departamento de Comercio, por su parte, inició una serie de rondas técnicas con representantes del sector industrial y agrícola para identificar los puntos de estrangulamiento más sensibles. Los documentos preliminares señalan que las empresas medianas son las más afectadas, ya que no cuentan con un margen operativo suficiente para absorber los costos adicionales, ni con la estructura logística para diversificar rápidamente sus proveedores. A partir de estas constataciones, se comenzó a debatir la reactivación de programas de compensación económica y crédito subvencionado, mecanismos concebidos originalmente para desastres naturales, pero que ahora adquieren una nueva función para hacer frente a las crisis causadas por decisiones institucionales internas. Esta convergencia ayuda a comprender cómo el impacto de la nueva política arancelaria se infiltra en capas que van más allá de la intención declarada de reposicionar la economía y afecta a las estructuras de protección social, crédito y financiación regional. En el ámbito internacional, el Departamento de Estado fue instado por comisiones del Senado a presentar una evaluación geopolítica de los efectos indirectos causados por la reorientación comercial. La pérdida progresiva de acceso al mercado chino por parte de los productores estadounidenses ha ido acompañada de una ocupación estratégica del espacio dejado por los competidores, especialmente por los exportadores agrícolas de Brasil y Australia, con acuerdos bilaterales que incluyen cláusulas a largo plazo. Este movimiento altera el equilibrio comercial en sectores que, hasta hace poco, estaban dominados por la producción de Estados Unidos. La cuestión que se plantea a los diplomáticos estadounidenses no es solo una disputa económica, sino un reposicionamiento de la confianza internacional, que históricamente se basaba en la previsibilidad contractual y la neutralidad de las reglas del mercado. A partir del momento en que los socios estratégicos comienzan a buscar alternativas estables fuera del eje Washington-Pekín, se amplía el costo reputacional de la política comercial en curso. El Departamento de Agricultura, al revisar su política de apoyo a los productores afectados por las barreras comerciales, emitió alertas internas sobre el riesgo de desestructuración de las cadenas productivas regionales. Los datos compartidos con el Senado indican una caída de hasta el 30% en el volumen exportado por las cooperativas que dependen directamente del mercado asiático, además de una contracción en los contratos de futuros de productos agrícolas procedentes de los estados del Medio Oeste. La contracción de las exportaciones, combinada con la ausencia de alternativas logísticas viables a corto plazo, ha producido efectos de contaminación cruzada en segmentos como el transporte por carretera, el almacenamiento y los insumos. Esto ha llevado a los parlamentarios de ambos partidos a reevaluar de forma más cautelosa el alcance efectivo de las políticas arancelarias como instrumento exclusivo de reposicionamiento económico. Es en este punto donde los análisis sectoriales han comenzado a converger hacia una comprensión más estructural de los efectos acumulados. El Laboratorio Presupuestario de Yale publicó una nota técnica en la que indicaba que los impactos de las tarifas de 2025 implican una reducción prevista de 0,5 punto porcentual en el crecimiento del PIB real anual. Aunque esta cifra puede parecer modesta por sí sola, cuando se asocia a una tendencia a medio plazo, implica una pérdida acumulada de cientos de miles de millones de dólares en valor añadido. El efecto es particularmente grave en sectores que operan con márgenes reducidos y alta sensibilidad a las variaciones cambiarias y logísticas.
Los informes internos de empresas del sector minorista y tecnológico apuntan a un aumento constante de los costes de producción, lo que se refleja directamente en un aumento de los precios al consumidor, una reducción de la competitividad y el aplazamiento de los planes de expansión. Al mismo tiempo, los organismos reguladores comienzan a verse presionados para que presenten interpretaciones más claras sobre los límites legales de la política arancelaria en tiempos de paz económica. La Comisión de Comercio Internacional ha sido objeto de cuestionamientos sobre la legalidad de ciertas medidas adoptadas sin consulta previa al poder legislativo, en especial aquellas que afectan a cadenas críticas o sectores considerados esenciales. Hay registros de consultas formales realizadas por consejos empresariales que solicitan aclaraciones jurídicas sobre la continuidad de los contratos internacionales bajo el nuevo régimen arancelario. Este movimiento apunta a una posible judicialización futura de medidas que, aunque se sostienen en el discurso político, carecen de una base normativa sólida, en interpretaciones constitucionales más estrictas. Ante esta reconfiguración institucional en múltiples niveles, se hace aún más relevante el seguimiento atento y contextualizado de los próximos movimientos. Comprender los efectos de las decisiones estratégicas exige algo más que seguir los titulares. Requiere reconstruir trayectorias, analizar a los actores involucrados y leer críticamente lo que se omite en medio de la disputa narrativa. Según los registros que se han estado siguiendo, la interpretación de los efectos efectivos de la política tarifaria sigue marcada por el desacuerdo y por enfoques contradictorios. Una parte de los análisis insiste en la hipótesis de que las tarifas pueden funcionar como palanca estratégica, mientras que otra describe el mismo conjunto de medidas como una acumulación de presiones con potencial para deteriorar la estabilidad económica y tensar el equilibrio institucional. En el ámbito jurídico, hay juristas que, partiendo de una interpretación más amplia de las atribuciones presidenciales, defienden que la imposición de aranceles a gran escala sigue siendo una prerrogativa del Poder Ejecutivo cuando se presenta como un instrumento de protección de la seguridad económica nacional. Esta posición se sustenta en una expansión conceptual que acerca las decisiones comerciales a los imperativos de interés nacional, lo que permite al Ejecutivo actuar con mayor margen, incluso fuera de un marco formal de emergencia. Por el contrario, los especialistas en derecho constitucional, guiados por la lógica de los controles y contrapesos, argumentan que la repetición de aranceles sin un ciclo claro de consulta y deliberación en el Congreso desplaza las decisiones estructurales fuera del control legislativo directo, reduciendo en la práctica la capacidad de supervisión del poder legislativo. En el plano económico, el desacuerdo es igualmente evidente. Algunos analistas sostienen que los costos iniciales, aunque significativos y visibles en el consumo y la inversión, pueden interpretarse como una etapa de transición hacia una recomposición parcial de los sectores industriales y una reorganización de las cadenas productivas, con una reducción de las dependencias externas en áreas consideradas críticas. Desde esta perspectiva, las pérdidas a corto plazo serían aceptables como precio de una reorientación productiva. Sin embargo, estudios técnicos realizados por instituciones especializadas, entre ellas el Peterson Institute for International Economics, describen el riesgo de un periodo prolongado de bajo rendimiento si los aranceles se mantienen en los niveles actuales. Estos estudios destacan que el encarecimiento de los insumos, la compresión de los márgenes, la reducción de la competitividad en los mercados internacionales y el debilitamiento de las expectativas pueden limitar el crecimiento y comprometer la capacidad de innovación y adaptación tecnológica de la economía de los Estados Unidos de América.
La disputa, por lo tanto, no se centra en negar los efectos medibles, sino en definir si dichos efectos apuntan a ganancias estructurales futuras o a un desgaste duradero. La inexistencia de criterios institucionales unificados para evaluar la política arancelaria dificulta la elaboración de una respuesta coordinada, mientras que el Poder Ejecutivo sostiene la narrativa de la corrección histórica de los desequilibrios comerciales con China. El Congreso se enfrenta a presiones crecientes de los sectores productivos afectados y busca construir medidas compensatorias, sin convertir el tema en un enfrentamiento directo con la Casa Blanca. En este punto, el comportamiento partidista revela inestabilidad. Los parlamentarios republicanos de estados con base agrícola e industrial, históricamente alineados con el Ejecutivo, comenzaron a mostrar su malestar, a veces de manera discreta, a veces de manera pública, ante los impactos locales que se acumulan. Al mismo tiempo, los demócratas que defienden la regulación del comercio internacional se enfrentan al reto de criticar la arquitectura de los aranceles, sin debilitar una retórica proteccionista que todavía encuentra apoyo en algunos segmentos del electorado. También sigue abierto el debate sobre el nivel de coste social que se considera tolerable. Las últimas encuestas de opinión pública indican un cambio gradual. El apoyo inicial al discurso de confrontación con China está siendo sustituido por preocupaciones sobre el aumento de los precios, la inestabilidad en el empleo y la pérdida de competitividad. Las reacciones de los grupos directamente afectados, como los productores agrícolas, los pequeños empresarios del sector del mueble y los trabajadores industriales, refuerzan la percepción de la distancia entre los objetivos anunciados y los impactos cotidianos. Esta tensión entre la intención estratégica y las consecuencias sociales ocupa un lugar central en las disputas institucionales actuales. Los informes internos de los consejos económicos estatales mencionan el riesgo de cierre sucesivo de negocios familiares, la retracción de las inversiones regionales y el desplazamiento de los trabajadores hacia ocupaciones con salarios más bajos. La suma de estos procesos comienza a ser descrita por algunos analistas como microfragmentación económica, es decir, el debilitamiento simultáneo de varios polos productivos que sostenían la cohesión de regiones enteras. En el sector financiero, las evaluaciones de riesgo han destacado la posibilidad de un efecto en cadena si se mantienen las directrices actuales, sin recalibración. La expansión de segmentos estratégicos, sumada a la desaceleración del consumo, puede intensificar las presiones sobre el Tesoro Nacional y la política monetaria, lo que daría lugar a intervenciones que no necesariamente van en la misma dirección. La Reserva Federal, ya posicionada entre el control de la inflación y el sostenimiento del crecimiento, se enfrenta al riesgo de verse abocada a una dinámica de estanflación, difícil de revertir a corto plazo. Los analistas recuerdan que una combinación similar fue decisiva en la crisis estructural de los años 70 y observan que los instrumentos disponibles hoy en día no garantizan una respuesta más sencilla. Ante un entorno internacional de contracción y realineamiento comercial, en este contexto de incertidumbre, el peso de las decisiones futuras crece, precisamente porque aún no se han definido. La continuidad, revisión o sustitución de la política arancelaria dependerá de la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sector productivo, además de posibles definiciones del Poder Judicial que delimiten con mayor claridad los límites constitucionales del uso de los aranceles. Paralelamente, la estrategia de China de ampliar los acuerdos y las rutas comerciales con otros países puede acelerar una reconfiguración más duradera del comercio mundial. Esto haría permanente el alejamiento de los mercados, antes ocupados por empresas
de los Estados Unidos de América. La magnitud de este riesgo aún se está evaluando, pero los análisis preliminares de consultoras internacionales indican que, en parte del daño reputacional y contractual, tiende a ser difícil de revertir, incluso en caso de revisiones posteriores de los aranceles. Antes de que nuevas decisiones añadan capas adicionales a este proceso y alteren de nuevo el panorama, es necesario seguir de cerca las señales emitidas por las instituciones. Los próximos cambios tienden a surgir menos como rupturas explícitas y más como resultado gradual de la convergencia entre opiniones técnicas, actos administrativos y presiones públicas. Al sumarse, darán forma al contorno del próximo ciclo de ajustes.